Bien, señor, tenemos el placer de contar con la presencia de la licenciada Berenice Reynoso. Berenice Reynoso es la fiscal, procuradora fiscal del Distrito Nacional. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo a la doctora que haya hecho una excepción, porque realmente el trabajo y la cantidad de casos quizá le impide a ese cargo tener más contacto con la prensa y con el pueblo. Pero en el caso de ella, independientemente de su gestión como procuradora fiscal del distrito, hay una serie de condiciones que prácticamente la obligan a mantener ciertas posiciones. Ella no se puede gastar el lujo, porque además de ser la fiscal, representa a otros sectores de la sociedad dominicana. Primero, es joven, y eso es raro, encontrar una persona joven en un cargo tan importante. Segundo, es mujer. Todo el mundo conoce, por más que usted quiera combatir las diferencias de género, hay diferencias de género y es mujer. Tercero, es la fiscal, procuradora fiscal más importante, del distrito judicial más importante, que es el Distrito Nacional. Viene de otra jurisdicción también muy difícil, que es la segunda ciudad del país, que es Santiago. La capacidad que ella ha mostrado y el manejo no se corresponde con su edad ni con lo que uno cree que ella luce. Tiene mucha mayor capacidad de la que uno cree que tiene. Y ha dado posiciones muy firmes en cuanto a honestidad y desde una posición extremadamente difícil. Yo creo que esto, lejos de ser un piropo, es un reto. Un compromiso. Doctora, realmente de esa posición, ¿usted está consciente de lo que usted está representando en este momento? Absolutamente consciente. Yo siempre he dicho... Y que no es un liderato. No, yo siempre he dicho que... a mí me decía alguien muy cercano, tú tienes un problema y es que tú no disfrutas los cargos. Y yo creo que los cargos no son para disfrutarlo, No son para asumir responsabilidad. Entonces me lo decía, porque yo tengo 10 años que no tomo vacaciones, entonces me decía, es que no puede hacer eso. Pero yo estoy más que consciente que es una gran responsabilidad que ¿Te tengo. va a quedar jamona, doctora? Posiblemente, no, Julio, posiblemente. Tiene que sacar un tiempecito para reproducir. Yo tengo herencia de eso. Tengo herencia. Siga, doctora. Entonces, con créanme que yo estoy consciente del reto que tenemos desde la Fiscalía del Distrito. Yo le digo mucho a los fiscales y le reitero que el tema de seguridad para República Dominicana, el tema de seguridad ciudadana, es un tema que va mucho más allá de un tema jurídico. Para nosotros tiene implicaciones económicas muy serias. ¿Y por qué nosotros decimos esto? República Dominicana vive principalmente del turismo. O sea, nosotros somos una economía de servicio. Y como economía de servicio, una de las características principales que debe tener una economía de servicio es la seguridad ciudadana. Entonces, nuestro trabajo tiene que estar orientado a entender que no solamente nosotros debemos garantizar los derechos de las personas que habitan en el territorio de República Dominicana, en nuestro caso en el Distrito Nacional, sino que tienen implicaciones económicas muy serias y que por eso el tema de seguridad no es un tema alegre y que debe ser abordado de forma superficial. Una de las cosas a las que yo siempre me he negado es a aceptar que el Ministerio Público tiene que ser reactivo. Es decir, ¿por qué yo tengo que sentarme en mi despacho a esperar que los casos lleguen? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer prevención? Esa es una de las críticas que nosotros hacemos al Ministerio Público, que tradicionalmente ha sido más reactivo que proactivo. Además de que la delincuencia de hoy demanda un enfoque y un abordaje muy distinto al tradicional, porque es una criminalidad que no es tradicional. Una de las críticas que en reiteradas ocasiones yo le hago al sistema de justicia es que nosotros queremos gestionar la justicia como la gestionábamos hace 40 años atrás. La notificación, el mismo sistema, la celebración de audiencia prácticamente con el mismo sistema. Entonces, una criminalidad que utiliza los mecanismos modernos, la tecnología, se ve
con la ventaja frente al sistema de justicia, que el sistema de justicia no da paso hacia la modernidad. El sistema de justicia en la actualidad está estancado con relación a utilizar en la aplicación de la justicia lo que son, por ejemplo, los recursos tecnológicos. Nosotros ayer trabajábamos en lo que es la modificación del Código Procesal Penal y se armaba una discusión porque yo proponía que se diera la posibilidad de hacer interrogatorio a través de la videopresencia. Me decían, pero eso es en materia penal y la inmediación. Es una herramienta tecnológica, se utiliza en el mundo de los negocios, porque nosotros no podemos utilizarla en el mundo de la justicia. Si yo tengo una pareja de turistas franceses que vinieron a Ciudad Colonial y fueron objeto de un delito, tienen que irse, no pueden venir cada vez que hay una audiencia, vamos a interrogarlo a través de la videopresencia y así garantizar que ese proceso tenga un resultado al final. Entonces yo creo mucho en que la justicia hay que reorientarla totalmente. Algunos penalistas, como el caso del argentino Alberto Binden, dicen que el derecho penal fracasó y que no necesitamos un mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Yo no soy tan radical, pero sí... ¿Y qué propone como mejor? Es una de las críticas que yo le hago. Yo digo que los abolicionistas, que a ellos no les gusta que le llamen así, pero yo creo que sí, son abolicionistas, lo que plantean que el derecho penal debe desaparecer, no hacen una propuesta consistente y yo no creo que deba desaparecer el derecho penal. Ahora, uno de los problemas tradicionales que ha enfrentado el derecho penal es que existen una serie de demandas sociales que no se resuelven a través del derecho penal. El tema de educación, el tema de desempleo, el tema de desigualdad, eso no te lo resuelve la política de persecución. Eso te lo resuelve una política de Estado destinada a resolver esos problemas. Entonces, queremos resolver a través del derecho penal problemas que no son del derecho penal. Licenciada, ¿en cuáles proyectos usted está trabajando, ayudando más bien a modificación? ¿Cuáles son las cosas que realmente se necesita modificar ya en el sistema judicial? Bueno, básicamente nosotros nos hemos estado involucrando con el tema de la reforma de la ley de la policía y con el tema de la reforma del Código Procesal Penal. Bien, doctora. Y en el caso de la reforma de la policía, que eso ha causado mucha polémica, tengo entendido que hay dos proyectos. Uno que se hizo con asesoría de la FINJUS, sí, que creo que es el que usted apoya, sí, y otro que fue reintroducido recientemente, que le fue entregado al presidente por el ministro de Interior y Policía. ¿Qué pasa ahí con ese conflicto a la luz de la Constitución entre la policía y el Ministerio Público? Bueno, aclarar que realmente en la actualidad no existe un proyecto definido, ya que el señor presidente de la República designó una comisión que tiene, entre las tareas que le asignó, fue hacer una propuesta distinta a la que existía en la actualidad. Nosotros sí hemos coincidido desde el Ministerio Público mucho más con el proyecto de la FINJUS que con el de la policía, por una serie de planteamientos que en otras ocasiones hemos referido hacia la policía, de querer allanar sin fiscales, de querer arrestar, de querer tener el monopolio de los peritajes y una serie de actividades más que irían en contra de la Constitución, ya que la Constitución dispuso expresamente que el director de la investigación es el Ministerio Público. ¿Se va a discutir ese artículo 101 o es una discusión, digamos, aparte de la ley orgánica del Ministerio Público? No, eso se va a discutir, evidentemente. Ya se ha discutido en la comisión que tenía en el Senado el proyecto, hicieron varias actividades y las discusiones fueron bastante extensas. ¿Y cuál es su opinión con relación a la policía técnica? Yo creo que sí es necesario que en la República Dominicana exista una policía técnico-judicial. Y en la policía en la actualidad existen investigadores muy buenos, pero eso no quiere decir que esos investigadores no pueden ir a la policía técnico-judicial. Lo que se está planteando del Ministerio Público es una gestión distinta al actuar, que evite, por ejemplo, situaciones como la siguiente, que yo tengo un oficial en una investigación que es muy bueno y resulta que me cambiaron el general
y el general me cambia todos los comandos, la direcciones media, y ya ese oficial que tenemos 5 meses trabajando el caso, me lo quitan y se va a patrullar y me manda uno que estaba patrullando. Bien. Entonces, no es que las funciones son una más importante que la otra, hay perfiles distintos. Doctora, tanto Machi como yo, en el caso por razones de edad, tenemos hábitos y costumbres de ver las cosas, y cuando nos cambian la seña, pues nos desencajamos. Hay una serie de cosas que van a ser imposibles de tratar, que tienen que ver con eso de lo de antes y lo de ahora, y que no lo vamos a poder tratar porque no es solamente un programa, es quizás un canal de televisión 24 horas. Sí. Pero la ley no la hacen los ministerios públicos, las aplican. Sí. ¿Qué % de justicia tiene el abogado en ejercicio, el Ministerio Público y el juez, y el policía que es juez de querella? Hablen un poquito de eso. Miren, realmente al Ministerio Público le corresponde, de conformidad a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica, dice que formular e implementar la política criminal. Una diferencia al sistema anterior era que el Ministerio Público solo implementaba. Ahora se le dio la facultad también de poder formular política criminal. Y el abogado está concebido como un auxiliar del sistema de justicia, y los jueces, si se quieren, son el gobierno del sistema de justicia, ya que las partes tenemos que someternos a lo que ellos deciden. Si ustedes me dijeran que evaluara el sistema de justicia actual, si entiendo que la mayor debilidad está en el marco legal o en la aplicación, yo le diría, sin pensarlo 2 veces, que no obstante que el marco legal debemos modificarlo, debemos adaptarlo a los nuevos tiempos. Nosotros tenemos un código penal que es del 1846. Y eso no se modificó, no hay un nuevo procesal penal. Procesal, pero el código penal, es decir, el procesal te dice los procedimientos. Ah, lo que se cambió fue el procedimiento. El procedimiento. Pero no que el nosotros código. También hicimos algo que ningún país lo hace. Nosotros, el Código Procesal Penal, para decirlo en términos prácticos, es la vía para aplicar el penal. Y nosotros, primero, modificamos la vía antes de modificar la esencia, el código. O sea, que es una cuestión. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos nosotros ahora coexistiendo? Igual. Un procesal penal que es de origen francés del 1846 y un penal que es del 1846 francés y un procesal penal del siglo XXI que es del 2004 y que es de origen alemán, porque ese es el código tipo para Iberoamérica, que tiene sus raíces en el derecho penal alemán. ¿Y podría ser ahí que esté la falla? Ahí pueden haber fallas, pero yo les reitero que no la mayor es falla. Y el abogado como ente dañino del código, que a veces uno tiene el caso, ha vivido gente que va donde un fiscal le dice, mira, no me lo suelte, que todavía me he entendido con él. Sí, sí. ¿Cómo usted se entiende con sus colegas? Miren, yo digo con los abogados, y he tenido una forma de ser que hasta ha sido objeto de crítica en la comunidad de los abogados, mi comunidad, porque antes de todo yo lo que soy abogada, y es que yo le digo a los abogados, miren, yo soy un poquito, no soy muy dada a recibir muchos abogados de los imputados. Yo les digo, las defensas se hacen en los tribunales, no en el despacho de los fiscales. Entonces, vamos a ahorrarnos tiempo. Si a la víctima casi siempre uno lo recibe, o si hay un abogado que tiene una inquietud, pero si usted tiene una tesis sobre su caso y yo acusé, vamos a defenderlo. Doctora, pero si es así como usted dice, que yo creo que debe ser y que no se ve bien, ¿por qué la justicia americana permite tanto, échense para acá, vayan a mi oficina, vamos a hablar de eso? ¿Por qué es tan se permite allá? Lo permite más para las soluciones alternas. Es decir, para las negociaciones. Para las negociaciones, pero que aquí nosotros las negociaciones en ese sentido son escasas. Sí se y esas costumbres binacionales de juicio en 2 países, como el caso del narcotráfico bajo acuerdos internacionales, ¿eso ha alterado mucho el orden de la Fiscalía de la Capital?
No, sí, nosotros tenemos varios casos en cooperación, pero lejos de alterarlo, yo soy una abanderada de la justicia internacional. ¿A usted le gusta? Sí, a mí me encanta la justicia y la extradición. Porque evita la justicia nacional. No, porque hay casos que es juzgado en sistema más fuerte, tienen sanciones que se corresponden más con la gravedad de los hechos. O porque no hay mucha influencia local. No, porque siempre es grato compartir experiencia con fiscales y investigadores extranjeros. Eso es cierto. Siempre muy grato. ¿Existe en el Código Penal el perjurio, la figura del perjurio? Sí, sí. El mentir bajo juramento es un delito. De hecho, ya tenemos precedente. En Santiago hay precedente. ¿Tiene castigo? Sí, y tenemos precedente. En La Vega condenan a una joven a 20 años. Por perjurio. Sí, porque dice que tú eres pasible de ser sancionado a una pena igual a la que fue sancionado la persona por la que, en este caso que relató de La Vega, la persona que ella acusaba bajo juramento y que mintió había sido condenado a esa pena. Doctora, el tema drogas, en términos generales, ¿qué % del trabajo del Ministerio Público está ocupando hoy en tiempo? Bueno, le voy a decir que en términos estadísticos, el 46% de los casos que entran al distrito son de droga. 46%. Casi la mitad. Pero eso tiene otro componente, y es que hay del restante, hay una gran cantidad, no voy a decir una gran cantidad, pero quizá un 8% del restante son casos que indirectamente tienen que ver con el tema de drogas. Es decir, ¿eso incluye lavado también? Un sicariato, un lavado, una violencia de género porque llegó una persona consumiendo, o un distribuidor y me agredió a la mujer. Entonces, es bien alto. Justamente ese porcentaje, doctora, de el hecho delictivo que se comete, no directamente por la droga, sino el adicto que mata a la mamá presionándola, o un sicariato, ¿qué % tiene el colateral? El colateral está entre 6 y 8%. Esa es una de las razones, de las muchas tantas, por las que nosotros nos oponemos radicalmente a la legalización de la droga. Yo digo, lo que plantean el tema de la legalización de la droga, no analizan el impacto de los delitos colaterales, que es una realidad terrible, absolutamente terrible. Nosotros recibimos con frecuencia personas que van a decirnos al despacho, una madre desesperada, ingréseme mi hijo a Najayo, lléveselo porque va a matar a toda la familia. Ese es un tema que a veces, cuando alegremente decimos se perdió la batalla en contra de la lucha de las drogas, se obvia el tema del impacto de los delitos colaterales. Los legalizadores solamente ven el problema económico. El problema económico y de la corrupción. Para mí el mayor problema que tiene la droga es la corrupción. ¿Es? La corrupción. No hay forma de que ninguna organización de tráfico internacional de droga te llegue a niveles como te han llegado Cártel de Medellín, muchísimas de esas organizaciones, el caso de los carteles mexicanos, sin corrupción. La corrupción. Doctora, pero el entorno de todo lo que tiene que ver con jueces, fiscales, policías, militares, políticos, legisladores, que tienen que ver con el tema drogas, es definitivamente imposible competir con esa gente porque compran a todo el mundo o casi todo el mundo. Entonces usted me da la razón, que hay un tema de transparencia y de corrupción. No hay forma de que tú me saques por uno de los puertos un cargamento de 1.200 kilos de cocaína sin que estén involucrados. Sí, pero usted agarra los 1.200, pero no agarra a la gente que lo lleva. Ese es un problema que nosotros no tenemos dificultad, y eso no es solo en República Dominicana, para desmantelar las estructuras. Y cuando entonces, agarran... siempre que se dice, se agarró 1.200 kilos, a veces yo no soy tan emotiva. Porque soy más emotiva cuando las estructuras se desmantelan. Pero cuando se extraditan una persona que negocian con ella en otros tribunales extranjeros, la principal punto de negociación es que denuncie los sectores corruptos. En eso se basa, inclusive a veces le bajan la pena a tiempo insignificante. Pero se reservan la información.
Sí. Eso sí. Aquí no ha sido muy exitoso. ¿Aquí? No ha sido en ese plano tan exitoso. ¿La negociación? Sí. Bien. Magistrada, yo tengo dos preguntas. Con relación al tema anterior y sus preocupaciones sobre el Código Penal y el Código Procesal Penal, tengo la siguiente inquietud. Me gustaría saber si a usted le preocupa el tema de los juicios paralelos, que se dan mucho aquí en los medios de comunicación versus lo que ocurre en audiencia. ¿A usted le preocupa esto? ¿Tiene alguna propuesta al respecto? Miren, hay dos corrientes con el tema de la publicidad de los procesos. Hay una tesis de Gabriel Ignacio Anitúa, un jurista español muy bueno. Su tesis doctoral se llama Justicia Penal Pública. Y una de las cosas que él plantea es que los actores del sistema debemos olvidarnos, pensar que los procesos se pueden mantener cuando tienen relevancia pública alejada de los medios. Dice, eso no hay quien lo controle ya, porque es que los tiempos cambiaron. Y los medios tienen hoy una preponderancia que no tenían. Lo que sí yo pienso es que los medios deben cuidarse de hacer juicio de valor. El problema no está quizá en informar. El problema está cuando tú tienes un caso reciente que pasó de un joven que asesinaron, sí, y con una información elemental los medios comenzaron a fijarte, algunos, ¿verdad? Trump muy responsable no lo hicieron, a fijarte postura frente a una información inicial y hacer juicio de valores frente a una información inicial. Entonces, el peligro que yo entiendo más que informar sobre los procesos es cuando los medios de comunicación te hacen sobre un caso que no tiene una sentencia definitiva, juicio de valores que te afectan o la acusación o quizá lo más importante, la presunción de inocencia, que es un principio constitucional que rige al procesado. Claro. Doctora, ¿qué hay sobre la mesa sobre el tema forense? Miren, con el tema forense, y es una de las preocupaciones del Procurador General de la República, hay que relanzarlo totalmente, el tema forense. Uno de los proyectos que nosotros tenemos que estaba para entrar en vigencia el día 1, pero por parte de la policía todavía estamos afinando algunos detalles, es cambiar totalmente el sistema de procesamiento de escena de crimen. Ya el personal ha sido instruido, se estableció un servicio. Nosotros decimos que el tiempo máximo para llegar a una escena tiene que ser 30 minutos. El cuerpo técnico, la policía preventiva, que su labor en una escena es de protección, debe llegar antes de los 8 minutos. Es lo que a nivel internacional se tiene como un plazo razonable para cubrirte una escena, y el cuerpo técnico como tiempo máximo debe llegar en 30 minutos. Pero además, el tema de un cadáver públicamente, quitarle la ropa, que los medios te tomen cuestiones que no te tienen valor agregado más que el morbo para una información, eso es vergonzoso. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ya un proyecto que se trabajó, un protocolo que ha sido aprobado y que va a comenzar en el distrito como plan piloto, ya que lo trabajó la Fiscalía del Distrito, y nosotros esperamos que todo el sistema de procesamiento de escena de crimen, así como de las pericias, evidentemente, que mejoren. Sí, ayudaría mucho ahí también, sí, que los medios de comunicación ejerzan un código de ética, sí, porque ciertamente hay muchas faltas que se cometen a la dignidad humana con los medios de comunicación y el tema de los cadáveres. Doctora, con el tema del código de ética que ella se refiere, en el caso de Noriega, yo lo refiero mucho cada vez que viene abogado, el presidente Bush en un momento dado le pidió a todos los funcionarios que estaban envueltos en el caso de Noriega que se abstengan de opinar en público, porque les resulta imposible a la justicia, sobre todo a los jurados, tomar una decisión justa después de haber armado un proceso en los medios paralelos, y que eso lo que iba a traer como consecuencia era un sobreseimiento del caso, que lo prevé Estados Unidos. Cuando se bate mucho en los medios, ya no hay condiciones para que un juez o un jurado se pueda edificar en una forma equidistante. ¿Aquí existe eso? No, yo lo que creo con eso que nosotros sí es importante, y eso tiene que ver con los actores del sistema, principalmente fiscales y policías. Sobre los casos, yo pienso que se pueden decir cuestiones generales, pero que no es razonable que tú estés diciendo, el testigo A declaró
el testigo B confirmó, incluso poniendo en riesgo el testigo. Sí. En tal lugar ocupamos A, B, C, D, F, E, G, H, J, incluso personas que todavía no han sido procesadas, pueden con esa información sustraerse de los actos del proceso. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que aprender desde el sistema de justicia es sobre los casos establecer cuestiones generales. Bueno, tenemos X tesis, ya como yo acredito esa tesis, esos detalles, esos tienen que tratarse principalmente en el tribunal, no en los medios. Magistrada, me gustaría saber su opinión sobre los delitos de acción pública. ¿El Ministerio Público puede desistir aunque la víctima no acuse? Hay 3 tipos de delitos. O sea, que es eso el Código Procesal Penal, a partir del artículo 31, lo separó. Y es lo que se conoce jurídicamente como el régimen de la acción. Sí, existe el delito a instancia privada. Es decir, ¿qué quiere decir que un delito es a instancia privada? El Ministerio Público no puede seguir la acción sin una denuncia o querella de la víctima. Existe el delito de acción privada. En ese delito no hay fiscal. El fiscal solo interviene si el juez ordena un auxilio judicial. Es decir, si el juez ordena, fiscalía, a esa víctima que lleva su caso solo, tú me la ayudas. Ahí están los casos de difamación e injuria, algunos delitos que son meramente de acción privada. Y los delitos de acción pública pura, que le estableció el legislador al Ministerio Público, que tiene la obligación de continuar con ese delito independientemente de que la víctima desista o no. Entonces, depende qué tipo de delito es. Si es de orden público, el Ministerio Público siempre lo sigue. Si es instancia privada, el Ministerio Público no lo sigue porque es que el juez no se lo permite, ya que si no tiene la instancia, si la instancia privada es la denuncia o la querella, si no la tenemos, es imposible seguirla. O si la víctima, iniciando el proceso, la otorgó y después la retiró, el Ministerio Público no puede seguir con el caso. Y en caso de acción privada, les reitero, el Ministerio Público solo interviene cuando el juez lo dispone. Todos los delitos de violencia intrafamiliar son de acción pública. Son de acción pública. La violencia intrafamiliar es acción pública. Ahora, hay otro detalle. Porque es un delito especial reglamentado por la ley 2497. Hay una tradición en la República Dominicana que el que sueltan bajo fianza le están dando una orden de libertad. Yo tengo para decirle o confirmarle la tesis de que en el distrito nosotros tenemos casi 7.000 rebeldes. ¿7.000? Sí, que nosotros creamos un Poco departamento. Nosotros creamos un departamento que es el departamento de captura de prófugos, rebeldes y condenados, que diario están trabajando, están haciendo un muy buen trabajo. Pero realmente, ¿qué te dice el tema de los 7.000 rebeldes? Que es una ¿Y cuál es la cuestión. condición de la compañía de seguro? Hay rebeldía que tienen fianza con la compañía de seguro, que nosotros ahora ya empezamos hace 3 meses a ejecutar la fianza, que eso era otro problema. Ahora. Que será otro problema. Pero mire, sí. Eso es viejo. Sí, se puede pagar la deuda eterna sí, con entonces, lo que deben las aseguradoras. Entonces, hay... Como el código trajo la modalidad de garantía en efectivo, pero también el efectivo se pueden ejecutar, son incluso más fáciles de ejecutar. Entonces, yo sí creo que con el tema de la rebeldía, los jueces deben repensar de si lo que ellos están tomando como parámetro para otorgar una fianza es lo correcto, porque tantos rebeldes, no solo en el distrito, sino que el porcentaje y bastante no se le puede alto. autorizar a la compañía de seguro que lo busquen. No, ellos tienen la obligación. Entonces, ellos tienen la obligación de buscarlo y se le da 45 días. Si no lo buscan, se le ejecuta la garantía. El problema era que no ejecutábamos la garantía. Bien, vamos a hacer una pausa con la doctora Berenice Reynoso. Y doctora, hay una pregunta que o yo no la hago bien o las personas que se le ha hecho en todos los años que tengo aquí no me la han entendido. Hay una condición, un derecho que le asiste al procurador fiscal
de cualquier comunidad, y es a posponer una acción por razones sociales. Aquí se dio, fuera de la justicia, en el caso de la Cámara de Cuentas, que hicieron una denuncia de corrupción, y como eran candidatos electivos, la Cámara de Cuentas decidió posponer el informe hasta después de las elecciones para que no haya una acusación de que estaban usando una auditoría para limitar al candidato. ¿Existe alguna figura que le permita a un fiscal con base decir, ese caso tiene base, pero no es el momento social de manejarlo? ¿Se podría? Legalmente no. Quizá un fiscal pudiera hacerlo por prudencia, decir, bueno, tal caso, si yo lo instruyo antes del 20 de mayo, me lo pueden dar un matiz político sin que el caso realmente tenga el matiz político. Como la estrategia de investigación, tú puedes decir, igual que tú dices, el allanamiento, en vez de hacerlo a las 8 de la mañana, lo voy a hacer a las 8 de la noche, porque ya el objetivo está en la casa. Entonces, con el proceso tú puedes decir, a los fines de yo garantizar mi estrategia de instrumentación, de persecución, yo este caso, en vez de presentarlo en tal mes, lo voy a presentar en X mes. Ahora, jurídicamente, ¿cómo uno puede archivar un proceso? Por las razones que establece el código en el artículo 281. Hay razones para archivo definitivo y hay razones para archivos provisionales. Yo tengo una insuficiencia de prueba, yo puedo hacer un archivo provisional, pero la prudencia no está reglamentada, decía un profesor. Y fuera de la prudencia, la conveniencia, no de archivar, sino de decir, bueno, no lo vamos a dar a conocer, pero va a seguir la investigación. ¿Eso es posible? Claro, de Vamos hecho, a suponer que una figura pública muy importante, de religiosa o política, dice, sigue investigando, pero no vamos a darlo a conocer a la prensa. ¿Procede? De hecho, el artículo 290 del Código establece que que la intrusión del proceso tiene una fase que es secreta. ¿Y de todos los procesos? De todos los procesos. Que el artículo 290, así que ninguna persona pudiera decir en esa fase, yo soy un comunicado y yo tengo derecho a saber en qué va el proceso, porque el 290 es una excepción al acceso a la información. Sí. Ahora, desde que tú judicializaste, tú estás perdiendo ya el proceso tienen las personas derecho a cuestionar. Aunque en el juicio se puede decir todo, en un juicio público, en caso de una acusación a un tercero y que no se logre demostrar todo lo que uno esperaba demostrar, ¿puede haber una contrademanda del que haya sido descargado? Depende. Si los hechos han sido falseados, si los hechos se han montado sobre una base farsa, si se demuestra que en la investigación se hicieron cuestiones que violentan la lealtad procesal, por ejemplo, pudiera ser, que da lugar a indemnización. Magistrada, ¿qué es un crimen de odio? Usted tiene como un código aparte, crimen de odio y el deseo no se condena. No se condena. Miren, lo que pasa es, el crimen de odio nosotros no lo encontramos un término moderno, que no lo es. Lo que pasa es que con un código del 1846, evidentemente que hay conceptos que nosotros no lo tenemos reglamentado, pero incluso hay países como en el caso de Colombia que lo tienen tipificado. ¿El crimen de odio? Sí, como un delito especial. Y hay otros países que lo tienen como agravante. Así que los crímenes cometidos en esas circunstancias, porque no necesariamente es por aspectos raciales, se producen y en Estados Unidos han habido decisiones. Son los 7 vicios capitales que lo han pasado al Código Procesal. En ese sentido, pero el crimen de odio básicamente es cuando el victimario agrede, ataca a su víctima fundamentalmente basado en diferencias ideológicas, religiosas, sociales, políticas. Entonces, tiene una serie de características, entre ellas el exceso de violencia y la hazaña resaltan mucho en el tema del crimen de odio, además de que a muchas personas les resulta irrazonable. Dice, ¿pero por qué?
¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tantas estocadas? Es precisamente una de las características. Es decir, que no tiene ningún crimen, yo diría que tiene un fundamento, pero por ejemplo, a usted vinieron a su casa, le agredieron a su madre, usted en un arranque agarra un arma y sale. No es que eso es, en derecho eso no está justificado, pero por lo menos tiene un razonamiento lógico. Dice, bueno, él lo hizo por el dolor que le causó, pero el crimen de odio no permite llegar a esas conclusiones tan razonables. Entonces, nosotros no tenemos jurisprudencia en ese sentido. La envidia no está tampoco, ¿verdad? Sí, hay crímenes así. Una de las características que tienen algunos crímenes de odio es por envidia. Sí, por envidia. Doctora, ¿y cuando... Entonces, magistrada, ¿habría que legislar en ese sentido? Bueno, y ahí mismo con el sicariato. Hay un anteproyecto que tiene 12 años. Sí. Que ya hay que revisarlo. O sea, el anteproyecto, antes de aprobarlo, hay que hacerle una revisión. Doctora, en el proceso de Pepe Goico, usted tuvo un programa de televisión y dijo, yo no puedo hablar porque todavía no está... fallado. No le han dado a conocer, el fallo parece que ya estaba. Sí. Usted dijo, el deseo no se condena. Hablen un poquito de eso. Miren, eso es... el derecho penal ha ido evolucionando bastante. Y empezamos, por ejemplo, por la teoría o la escuela causalista, que decía, prácticamente lo que esa escuela planteaba era que todo el que contribuía a la comisión de un delito era responsable. Entonces, si alguien le daba una bofetada a un diabético, el diabético hizo crisis, lo iban a llevar al médico y en el trayecto tuvo un accidente y murió, le imputaban el homicidio, porque de no haber pasado la bofetada, no hay que llevarlo al médico, y si no hay que llevarlo al médico, no hay accidente. No hay accidente. Eso es causalismo. Felizmente superado, porque decía un autor italiano, pues vamos a sancionar a la madre por haberlo traído al mundo. Allá, sí. Entonces, felizmente el causalismo ya es una etapa superada. Bien. En el derecho penal. Después viene el tema del finalismo, que es otra escuela, pero nosotros nos inclinamos mucho más por la escuela de la imputación objetiva, que en República Dominicana tenemos una debilidad a nivel educativo, y es que a nosotros, a ninguno de los abogados dominicanos, nos dieron teoría del delito en la universidad. Nosotros vimos cuestiones muy elementales, y quizá 2 o 3 autores sobre derecho penal. Los grandes autores de teoría del delito, como el caso de Rossin, entre muchísimos otros autores alemanes, nosotros no lo vimos. Entonces, una de las cuestiones que plantea la escuela de la imputación objetiva, que se considera la mejor escuela de derecho penal de la actualidad, es que para imputar un proceso tienen que haber una serie de condiciones. Y un delito se castiga o se considera delito acciones o omisiones. Es decir, que tú hagas o que tú dejes de hacer. El delito no solo se castiga por acción, también se castiga por omisión. Un ejemplo de un delito de omisión es el deber que tienen los padres de tutela efectiva frente a los hijos. Si tú no lo cumples, tú eres pasible de ser sancionado por un delito de omisión. Que resulta que también los delitos se castigan en el grado de tentativa. Es decir, tú no cometiste el delito, pero tú planificaste e hiciste todo para hacerlo, y por una causa ajena a tu voluntad no se cometió el delito. ¿Qué pasó con el caso del señor Pepe Goico? Que quedaríamos en lo que derecho se llama un principio de ejecución, pudiéramos decir, o actos preparatorios. Hay actos preparatorios que son punibles y hay actos preparatorios que no son punibles. Que resulta que las expresiones de alguien, decir, por ejemplo, yo a fulano hay que hacerle tal cosa. Yo quisiera que fulano se muera. Se muera. Eso no entra en el campo de la punibilidad, a la luz de la teoría del delito. O sea, esas expresiones no son punibles. A menos que se hagan realidad. O a menos que se hagan actos preparatorios tendente a ser realidad, que por ejemplo en ese caso llama a un amigo y le dice, mira, yo tengo un deseo de asesinar a fulano, ¿tú me puedes ayudar? Ya se dio un paso más. Ya está haciendo los actos preparatorios. Doctora, ¿Fomper fue a la Fiscalía de la Capital? Sí, pero Fomper lo tiene la Procuraduría General de la República. Bien. Doctora, ¿tiene un Ministerio Público la capacidad de rechazar
un examen médico de peritos, es decir, que el fiscal decida consultar a 3 médicos de la asociación médica o al jefe del forense y le traen un informe de que una persona no está muy bien del juicio y no es responsable de sus actos, y el fiscal puede decir, no, yo desestimo esa información. Miren, los peritajes tienen reglas. Y por ejemplo, a veces uno como fiscal ordena un peritaje. A mí me pasó en Santiago un caso de mala práctica médica, que yo decía, es que yo no soy doctora, pero a mí estos peritos no me pueden decir que aquí no hay una mala práctica médica. Una señora de Mao viene a Santiago, la evalúan y le dan un medicamento para la artritis. Se va a su casa, a los 15 días vuelve con el problema en la pierna y resulta que la señora sufre una trombosis y hay que amputarle la pierna. Y la estaban medicando para una cuestión totalmente distinta a la que ella tenía. Entonces, a mí me dicen los peritos en ese caso que ahí no hay una mala práctica médica. No. Entonces, yo decía, hay cuestiones como que son tan lógicas y tan razonables. Usted me dirá... Tanta como para que un abogado pueda competir con una opinión de unos peritos. Usted me dirá, Jenny, pero usted no es doctora. O sea, pero yo decía, es que yo encontraba el peritaje porque yo le decía, ok, yo le acepto... Usted le lucía que estaban ayudando a los colegas. Que en el tema médico eso es todo un tema y usted lo sabe. Eso es todo un tema. Porque nosotros tenemos un criterio sobre lealtad y amistad. A mí me gusta mucho una frase que dice que la lealtad es en base a principios. Si tú violentaste los principios, tú no puedes creer que yo puedo seguir. Entonces usted se va para el principio. Entonces yo me voy al principio. Si tú, lealtad, principio, yo, está en juego los dos, me quedo con el principio. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí... En el tema médico realmente hay casos en los que tú dices, yo no soy médico, pero está la ley, doctora, cuando usted pide un peritaje, es un peritaje. Sí, pero lo que uno hace es, a veces, ¿qué pasa cuando yo tengo un peritaje y tengo otros medios de prueba? El sistema sistema acusatorio tiene una ventaja. Es complementario. Y es que el sistema acusatorio no existe la tasación de prueba. O sea, el principio de prueba tasada que existía en el sistema inquisitivo, en el sistema acusatorio no existe. Es decir, ninguna prueba es superior a la otra. Depende de la circunstancia objetiva del caso. Entonces, yo tengo un peritaje que me contradice otro elemento de prueba y no tengo obligatoriamente que utilizar el peritaje. Lo que sí es ético que como Ministerio Público yo diga que no estoy utilizando ese peritaje y que la otra parte sepa que ese peritaje se hizo y yo decir las razones jurídicas por las que yo no creo en ese peritaje. Doctora, en el caso de el fiscal como juez, ¿hasta dónde la instrucción, diferenciame policía de Ministerio Público, de juez de instrucción? Es decir, esos 3 espacios. Sí. Miren, la función del fiscal, de conformidad a la ley orgánica del Ministerio Público, así como de la Constitución, es dirigir la investigación. ¿Qué implica dirigir la investigación? O sea, yo tengo conocimiento por vía directa, por una querella, por una denuncia de un hecho criminal y se supone que debo reunirme con el policía, darles instrucciones, o la policía arresta a una persona en flagrante delito, me trae el proceso y yo le digo, bien, para este proceso está en condiciones de llevarlo al juez, yo necesito X, Y o Z prueba. Entonces, las funciones básicamente del Ministerio Público, y el artículo 88 del Código así se lo atribuye, son dirigir la investigación, pero también tiene la facultad de investigar por sí mismo hechos delictivos, es decir, que él puede ordenar y puede hacer las diligencias de investigación. Bien. El policía investiga bajo la dirección funcional del Ministerio Público, y el juez de la instrucción es el juez de las garantías, es el control de la investigación. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si todas las actuaciones que va a hacer un Ministerio Público y un policía durante la fase de investigación que implique lesión a un derecho fundamental, requiere la intervención de un juez. Yo necesito un allanamiento, ¿Y quién asigna ese desde un principio? Ese juez está en lo que el código pero está cuidando al policía y al fiscal. Está en atención permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted es abogado de un procesado y entiende que en la investigación yo estoy violentando
derecho, usted o puede ser un amparo o puede ser una habeas corpus. Preventiva. Si antes del arresto usted puede decir, ese proceso, mi cliente corre riesgo de ser arrestado ilegalmente porque la fiscalía le ha instruido un proceso falso. Y puede hacer una habeas corpus preventiva. Doctora, ¿el defensor del pueblo compite con los ministerios públicos? No, para nada. ¿Y también delindados los campos? Sí, claro que sí, porque es que la función, la facultad de procesar es exclusivamente del Ministerio Público y de la víctima en los casos. Pudieran hacer denuncia, pudieran llevar caso, pero ya llevar el proceso y ser parte no se lo permite la norma. Claro, en ese asunto de preso político y políticos presos, su experiencia en Santiago y después aquí en la capital, ¿ha tenido conflictos de que en un momento dado la llame el procurador o en otro momento el caso es tan evidente que puede ser que le cogieron el teléfono al hijo Yermito, que eso que son demasiado políticos? ¿Cómo se deben manejar sin que se catalogue a la fiscal de que está sirviendo intereses gubernamentales? Yo en Santiago implementamos un sistema que estamos ya en la fase final en el distrito que me dio muchos resultados. Y son los protocolos de investigación y el manual de política y persecución. ¿Qué son? El protocolo de investigación le dice al fiscal qué debe hacer en cada caso y un mínimo probatorio por tipo penal. Si tú me tienes un homicidio, para llevarme el caso al juez, tú necesitas mínimamente tener quantum probatorio. Esto para que no estemos llevando casos vacíos donde el juez y después de irresponsable decir, eso fue el juez, yo llevé el caso, él fue que lo liberó, pero que usted le llevó. Yo utilizo una palabra que un caso motrenco, yo le digo. Usted lleva un caso motrenco que quería que el juez hiciera. ¿Y qué es la política de persecución? Son criterios de la institución frente a caso. Y yo tengo un ejemplar en mi escritorio y ando con uno en el vehículo también. Entonces, cuando alguien me llama sobre un caso, yo le digo, ¿cómo no? Déjeme ver mi política de persecución. Mire, la política de persecución nuestra frente a casos de esa naturaleza reglamenta X cosas. Y aplicando, y yo digo, es un manual que nosotros hemos fomentado, que trabajamos en él. Yo no lo veo. La garante de ese manual es el gerente. Entonces, si el gerente lo violenta, ¿con qué calidad moral le vamos a exigir a los fiscales, a los demás fiscales, que lo incumplan? Entonces, nosotros frente a ese caso, con mucha cortesía, pero lo remitimos al manual de política de persecución. Doctora, para terminar, nosotros queremos que usted nos cuente cómo usted quiere que la población que está bajo su jurisdicción del distrito judicial vean la gestión de la Fiscalía de la capital. A mí me interesa... Porque eso no es político, sí. Eso es una cosa que... A mí me interesa mucho que se vea como una gestión cerca de la ciudadanía. O sea, yo creo que el Ministerio Público tiene que... No se puede ver como, la Fiscalía, el Ministerio Público. No, nosotros somos representantes de la ciudadanía y tenemos, por ende, que ser parte de la ciudadanía. Y por eso a mí me gusta ir mucho a los barrios, estar en contacto con la comunidad. Porque si yo no... Digo, el Ministerio Público tiene que saber, tiene que entender y tiene que convivir con la comunidad para la cual trabaja. ¿Usted pretende que le tengan confianza al Ministerio Público? Claro. Y yo le pudiera decir que en nuestro caso con la comunidad no hemos tenido, o sea, a veces cuando vamos a la comunidad yo llego a la casa con porque 400, la comunidad es más vago. Yo me refiero a la gente que dice, caramba, yo no me voy a meter ahí en Ciudad Nueva donde la fiscal, porque eso tiene al final que terminar igual. Uno puede ir con la confianza y la seguridad de que están de parte de uno en principio. Claro, es así, Julito. Y otra de las cosas que a mí me gustaría que se viera la fiscalía es el tema de transparencia y el tema de calidad, que finalmente de mi parte le diría que nosotros estamos trabajando en la implementación de un modelo de calidad para fiscalía, que por su sigla en inglés es CAF, que trabaja el tema de la transparencia y la calidad en el sector público. Siempre hemos dicho que el concepto que tenemos es que del sector público debemos ser mucho más eficientes que en el sector privado, porque en el sector privado usted trabaja para generar riqueza para un empresario, para un microempresario, para sustentarse. En el sector público trabajamos con los recursos y para la sociedad. Entonces, la obligación de trabajar con calidad no es
si a usted le parece, debe ser una obligación, como el mismo tema de la rendición de cuentas también. Doctora, ¿cuántos ayudantes de fiscales, que tienen otro nombre ahora? Son procuradores fiscales. Procuradores fiscales adjuntos. No, procuradores fiscales. La nueva ley le quitó adjuntos, son procuradores fiscales. ¿Cuántos tiene el distrito? En el distrito nosotros tenemos 123 fiscales. ¿Ellos actúan motu propio o ellos tienen, en cada su área, tienen tienen que consultar? La política de persecución que yo le hablaba. Bien. Que estamos en la fase de implementación, no está totalmente implementado. Doctora, veo que el horario es más amplio. ¿Son varios que cubren un horario o es que ustedes han ampliado su propio horario? Porque a veces tú a las 8 de la mañana encuentras un adjunto, pero a veces llega a las 7 de la noche y todavía están ahí. Nosotros estamos trabajando en planta hasta las 11:30 de la noche. Pero en cada departamento hay fiscales en turno. O sea, que tienen... ¿Y los que asisten a audiencias son esos mismos o son otros? No, son otros. Son otros. O sea, lo que hicimos fue prácticamente dividir el personal y poner un personal especial para turno de la noche. Bien. Doctora, vamos a darle las gracias, agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros. Yo creo que cubrimos mucho terreno, pero se nos quedó mucho. A veces hacemos un programa fijo, ¿verdad? Gracias a la doctora Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional.